Cada día había una cobertura en directo desde el Centro de Medios de Alta Tecnología del Pentágono en Doha, construido por un diseñador de decorados de Hollywood. Desconocido por la mayoría de los telespectadores, la Casa Blanca dirigía el Centro de Medios de Doha a través de Jim Wilkinson, un operario republicano que había trabajado para un congresista de derechas y que luego ayudaría a dirigir la campaña de comunicación de Bush en Florida en el año 2000. Esa estrategia incluía puestas en escena como las protestas contra el recuento de votos en Miami. Parecía una protesta pública, pero en realidad estaba dirigida por miembros del personal de una campaña de derechas. Jim Wilkinson, este es el tipo al que pusieron a cargo de la operación mediática. Es el tío que la diseñó, el tío que pensó en estas cosas. El reportero del Houston Chronicle, Harvey Rice, los observó en acción. No era más que un comisario político. Es como sacado de la época de Stalin. Y para eso estaba allí. Estaba allí para asegurarse de que los militares, y cito sus palabras, estoy aquí para hacer que mantengan el mensaje. Manejaba la información sobre la guerra como una campaña política. Después de la guerra, Wilkinson volvió a la Casa Blanca y fue elegido para ocuparse de los medios de comunicación en la Convención Republicana de 2004. Un ataque de misiles en una zona residencial de Bagdad que mató a 14 civiles. ¿Puede confirmar eso? Pensamos que es totalmente posible que pueda haber sido un misil iraquí que cayó en la zona. Puede que los observadores de guerra recuerden al periodista Michael Wolff desafiando a los informadores de medios en el mando central. ¿Por qué deberíamos quedarnos? ¿Qué valor tiene para nosotros lo que nos cuentan en este centro de prensa multimillonario? Un informador militar le dijo luego que cerrase el pico. A veces uno se queda con la boca abierta y cuesta imaginar por qué los periodistas estadounidenses son tan poco críticos, tan autocomplacientes. Creo que esa es la palabra. El primer día de la guerra, en la CNN había una fila de cámaras. Entramos y todo el mundo estaba observando las explosiones, los tanques rodando y tíos con los M16S y M14S. Entonces preguntamos, ¿ha empezado la guerra? Y el tío de las relaciones públicas dice, lo siento, no podemos hablarles de eso. No quiero poner en peligro las vidas de nuestros chicos. Y le dije, pero está saliendo en la tele. Si les das a los medios más contenido del que puedan manejar y lo más lejos del campo de batalla posible, concentrarán su energía en la fuente en la que está esa fábrica de noticias. Por lo tanto, Doha es el centro de la fábrica de noticias. Y la idea es que sencillamente tienes conferencias de prensa todos los días y de vez en cuando alguna golosina, cintas de vídeo, café gratis, lo que sea. Y si te vas, te perderás la historia que el resto está cubriendo. La cobertura y la entrega de noticias desde el mismo lugar de la información eclipsan por completo todas las fuentes secundarias. Parece que están siendo sinceros de verdad y respondiendo las preguntas, pero las respuestas que daban no tenían sentido. No decían realmente lo que estaba pasando en la guerra, nada más que generalidades. Mi investigación de historias de la guerra, que va del principio al fin, la manera en que fueron creadas, en que fueron utilizadas y la manera en que fueron repetidas, esa investigación me lleva a decir que hubo 50 o 60 historias que fueron creadas o manipuladas con el fin de distorsionar la verdad. Gardiner citó historias falsas, como la conexión entre Saddam y Al-Qaeda, o la historia de Jessica Lynch, que también desenmascaró la BBC. ¿Cuáles eran las dos historias? La historia estadounidense es bien conocida. Es la gran heroína que fue capturada en combate, luego conducida al hospital y supuestamente maltratada. Las fuerzas especiales estadounidenses entraron disparando y la rescataron del fuego hostil. No hubo resistencia alguna. Los médicos iraquíes la habían estado cuidando lo mejor que podían, dadas las circunstancias. Y muchos de los elementos más dramáticos de esta historia han sido adornados convenientemente. Esa historia acabó difundiéndose durante una semana o así, y por eso la calificaron de heroína. Pues resulta que todo eso era erróneo. Cuando le preguntaron a Rumsfeld sobre ello al día siguiente, se negó a hacer comentarios, aunque yo sabía que no le habían disparado, apuñalado, ni había vaciado su cargador.
El dominio de la información requiere censura. Se prestó poca atención a las armas estadounidenses que causaron destrucción masiva, como las bombas de racimo que lanzaban a los civiles y que están prohibidas legalmente. Fue una bomba de racimo. La bomba con múltiples bombas que fue arrojada desde un avión sobre zonas objetivo. Los teleespectadores sudafricanos aprendieron cómo funcionaban las bombas de racimo y el daño que causaban. Un hecho no difundido. La mitad de la población de Irak tiene menos de 15 años. Estos jóvenes se convirtieron en un objetivo primario. Así estaba el Hospital Pediátrico de Bagdad, planta tras planta, con supervivientes de bombas de racimo. Esto no fue grabado por ninguna cadena, sino por el cineasta independiente Patrick Dillon. La ONG Human Rights Watch informó de que las bombas de racimo causaban cientos de víctimas civiles como estas. Hicieron un uso exhaustivo de bombas incendiarias tipo Napalm, bombas Mark 77. Al principio lo negaron, pero luego lo admitieron. Más importante fue la censura casi total de la utilización de uranio empobrecido que endurece las armas antitanque. Esto es especialmente irónico a la luz de las constantes acusaciones de Washington de la amenaza nuclear iraquí. Este asunto fue cubierto en Europa. Arnim Staudt, un periodista alemán, documentó esta proliferación en un reportaje ganador de un Emmy para ARD en Alemania. Wissen Sie, dass gerade dieser Panzer hier radioaktiv ist? Nein, da ist nichts, sagt der Soldat, überhaupt nichts. Aber wir haben es gemessen. Nein, er ist nicht radioaktiv, dieser Panzer sowieso nicht. Er ist mit Uranmunition abgeschossen worden. Sorry, ich muss jetzt weitermachen. La BBC llevó a los espectadores a un cuarto interior del centro de medios de la coalición. En la pared una lista de temas que los informadores tenían que evitar. En esa lista estaba el DU, es decir, el uranio empobrecido. Ha habido varios estudios sobre las percepciones erróneas de los espectadores que dice que muchos estadounidenses creían que había una conexión entre Al-Qaeda e Irak, que había secuestradores iraquíes entre los que atacaron el World Trade Center. Eso forma parte de la campaña. Se esforzaron conscientemente en utilizar términos que hiciesen que la gente conectase mentalmente Irak con el incidente del 11 de septiembre. Das a entender que se trata del mismo tipo de gente, y si es el mismo tipo de gente, habrán tenido algo que ver con ello. Si hubiesen hecho al menos una hora de investigación, podrían haber tenido un párrafo en su historia que dijese: el Pentágono dijo esto, sin embargo, pero no hubo párrafos de sin embargo. La nueva estrategia de dominio de la información funcionó gracias a los consejos de expertos de marketing, productores de Hollywood y especialistas en comunicación como John Redmond, que se encargaba de hacer un seguimiento de los medios en todo el mundo. Su trabajo era hacer propaganda entre el público. Hubo 5 guerras en Irak. Hubo la realidad de los combates aéreos, terrestres y marítimos. La Segunda Guerra fue la que vieron en los Estados Unidos. La Tercera Guerra fue la que se vio en Europa. La Cuarta Guerra fue la que vio el público árabe. Y la Quinta Guerra fue la que vio el resto del mundo. Y mientras la seguíamos en tiempo real, nos dimos cuenta de que ninguna coincidía. Cuando te fijas en la guerra de Irak, a veces es imposible separar los medios de comunicación, la CIA, las empresas de relaciones públicas y la propaganda del gobierno. Viene todo junto. What is the problem here, Danny? Danny. So what's the problem here? Fair and balanced coverage. The Fox News Channel. Fox News puede parecer un sitio